No deja de llover acá, la verdad que esto es... ayer llovió una barbaridad y se me ocurrió, ¿andarán los ovnis así tan campantes abajo de una tremenda lluvia? Hay que ver, ¿no?, la casuística que hay de ovnis debajo de las tormentas. Es interesante y hasta ahora, de todo lo que leí, nunca vi un trabajo que relacione exactamente la precipitación. Sí, digamos, los lugares que tienen que ver con la parte de agua y la relación del agua con los objetos voladores o todo lo que tiene que ver con la humedad, los efectos electromagnéticos, etc. Pero bueno, estaba pensando bajo las tormentas, más allá de lo lindo que suena literariamente, si sucedió. Después estaba medio enojado porque estaba escuchando algunas críticas, algunas cosas y leí también críticas en las redes en referencia a los cambios de opinión de muchos investigadores ufológicos, qué sé yo, por ejemplo John Mack en su primer libro, obviamente en sus libros de contactos y de abducciones y de todo eso pensaba de una forma, en su segundo libro pensaba de otra, el mismo Freixedo, todos estos son nombres que voy tirando, pero son libros que los pueden ir buscando. John Mack, los libros de él son muy interesantes, los de Freixedo también. Y de hecho hace poquito hice una crítica en una de las redes sobre los cambios, ¿no?, que van teniendo algunos investigadores. Y muchas personas es como que no les gusta eso y dicen, pero antes era pro ovni y ahora no, o era pro no sé cuánto y ahora está denigrando la manifestación de tal parte. Muchas cosas que tienen que ver con el fenómeno poltergeist y qué sé yo, bueno. Y la verdad que me parece medio hipócrita de parte de los que a nosotros, o sea, de los que leemos y de los que nos gusta criticar ese tipo de cosas, porque en sí el ser humano es un cambio constante. Y no es lo mismo la apreciación que teníamos nosotros cuando éramos chicos o cuando somos adolescentes, jóvenes o cuando estamos empezando a investigar algo de un cierto fenómeno y la apreciación que podemos llegar a tener después de mucho tiempo. Me parece que todo va cambiando y es un signo para mí bueno que un experto tenga la posibilidad, obviamente, si puede fundamentar por qué ha cambiado, ¿no? Alguien que durante el paso del tiempo ha escrito sobre sus propios cambios y contramarchas fue, por ejemplo, Vallée. Jacques Vallée es un tipo que a mí particularmente me gusta y encuentro en cada uno de sus libros que él va explicando un poco la mutación de sus pensamientos. Bueno, lo mismo sucede en el campo ufológico con los expertos y sobre todo con los investigadores de campo. Los investigadores de campo en Argentina son personas que a medida que fue pasando el tiempo, y tiene que ver un poco con la investigación del argentino, que tiene tiene una capacidad inferior a la de otros países en el sentido técnico de la investigación de campo ufológica, ¿no? Nosotros vemos esos programas así en internet de expertos de otros países que dicen, vamos a hacer una captura de ultrasonidos, y vienen 3 pibitos y te mandan unos aparatos tremendos que, bueno, muchos que estamos hoy acá no tenemos, así que vemos eso con una avidez, ¿no?, investigativa. Entonces, muchos de estos investigadores que hemos tenido, de estos próceres, como le digo yo, desde otras épocas, han solamente manifestado su preocupación por el fenómeno ovni desde el punto de vista de la total abnegación por el trabajo de campo, caminando, yendo en bicicleta, como bien han dicho en algún lugar, a entrevistar, a ver huellas, a chequear, ¿no?, los lugares donde han sucedido las cosas. De esta abnegación tenemos una lista inmensa. Hoy tenemos a Carlos Jurchuk, que es quien también hace varios años tiene en las redes su programa de demonios. La verdad, prolífico por donde se lo mire, tiene un montón de videos espectaculares y un montón de cosas. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Carlos para hacerlo sufrir un poco con algunas preguntas. No sé si lo tenemos, Eva, a Carlos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Germán? Perdón, se acopló un poco. ¿Qué tal, Germán? Muy buenos mediodías o lluviosos mediodías. Saludos a todos los oyentes de Blaster, a todos los amigos de Radio Sónica. Mientras vos hablabas, estuve anotando cosas, porque fue muy interesante la introducción que hiciste. Primero, si me permitís, vos interrumpime. Al contrario, esa es la idea. Primero, mencionabas las lluvias, y si aparecían los ovnis en la lluvia o no.
Y vos sabés que dentro de este tema puede haber muchos preconceptos, y uno es que mucha gente piensa que para ver ovnis hay que irse al medio del campo una noche estrellada, cuando en realidad el fenómeno se manifiesta en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier condición climática, y de hecho hay muchos casos, hablando específicamente del tema ovni, donde ha habido no solamente avistamientos, sino hasta descensos de objetos en plena tormenta. Si bien quizás no son tantos dentro de la casuística como en climas normales, claro, pero hay muchos casos, y la verdad que el fenómeno, la condición climática aparentemente no le afecta en nada. No tiene nada que ver, o sea, por más que haya una tormenta. De hecho, bueno, están los volcanes, los chabones van y se meten adentro de los volcanes. Ya está, listo, ¿qué le va a importar la lluvia? Es que no solamente volcanes, como bien mencionás, sino es increíble la cantidad de historias que hay de objetos que salen o entran del agua, del océano, de un río, o que se meten dentro de montañas, no solamente volcanes, sino montañas en general, digamos. Vos decís, ¿cómo atraviesan la montaña así, literal, se meten adentro? Según relatan los testigos, así es, digamos. Es como que el tema de la materia física tampoco les molesta demasiado, aparentemente, o dan esa impresión. Claro. Después mencionabas algo muy interesante, el cambio de opinión. Yo creo que el fenómeno, digo fenómeno porque yo creo que el llamado fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que uno piensa, que abarca mucho más. Yo normalmente hablo de fenómeno, para darle un término genérico, digamos, ¿no? Yo creo que el fenómeno es el mismo, o sea, se manifiesta, está desde siempre acompañando a la humanidad desde siempre. Lo que pasa que como es tan complejo y se puede manifestar de forma distinta, es normal que la gente que estudia estos temas, con el tiempo se vaya dando cuenta de esta complejidad y de estas diferentes formas de manifestarse, y por lo tanto razonablemente va, no sé si cambiando de opinión, pero va evolucionando o va tratando de comprender mejor el fenómeno. Nos pasa a todos los que estamos en este tema, y obviamente si escuchás a alguien hace 20 años te va a decir una cosa, y lo escuchás ahora va a decir otra cosa muy distinta. A mí me pasa eso. De hecho, yo cuando comencé con el tema ovni, yo pensaba que los ovnis eran platos voladores que vienen de Marte, digamos, o sea, naves tecnológicas, como decimos nosotros, de tuerca y tornillo, que aterrizan, dejan huella y todo eso, que mencionaba el tema de las huellas. Baja el marciano, todo eso. O sea, tenía esa imagen muy tecnológica del fenómeno. Y hoy en día es totalmente distinto. O sea, me fui dando cuenta de muchas cosas. Entonces, ese cambio de opinión me parece sano. Que la gente evolucione de alguna forma y vea el fenómeno de diferentes puntos de vista. Y mencionabas también, y ya con esto corto con lo... No, pero es increíble, no, buenísimo escucharte. La introducción que hiciste fue muy, muy interesante. O sea, veo que sabes mucho del tema, o sea, no Gracias. Y eso me agrada, digamos, y me llamó la atención positivamente, digamos, ¿no? Con respecto a los aparatos, vos mencionabas que, bueno, que por ahí cuesta plata, más acá en Argentina, ya sabemos, cuesta plata desplazarse, conseguir equipamiento y más. Si bien es muy importante y necesaria la llamada investigación de campo, es decir, hablar con los testigos, ir al lugar de los hechos, llevar aparatología o aparatos para detectar todo lo que fuese posible. Si bien eso es muy interesante y necesario, yo creo que hace también falta, es necesario y hace mucha falta gente que piense. O sea, faltan pensadores, digamos, gente que analice la infinita cantidad de datos que hay del tema OVNI o de estos fenómenos en general desde hace décadas que se viene recopilando, y hace falta gente que se ponga a pensar, porque si no lo único que hacemos es coleccionar casos, vas sumando una historia tras otra, tenés un listado de miles y miles de historias. Vamos recopilando. Claro, es simplemente una recopilación. Entonces hace falta más gente que se siente a pensar, literal, o sea, a analizar, a estudiar, o sea, a ver cómo podemos ver estos datos que tenemos, a dónde nos llevan. O sea,
Y no hablo solamente de estadística, porque por ahí te van a decir, bueno, sí, hacemos estadística, que también está bueno, ir más allá. Analistas del fenómeno. Exactamente. Así que por eso es razonable que si bien es necesario toda la investigación de campo y lo demás, y la difusión es necesaria, pero también hace falta gente que se siente a pensar, a analizar, porque tenemos una cantidad de datos increíbles, no te digo infinita, pero casi, tenemos una cantidad de datos increíbles. Hace falta analizarlo, o sea, no solamente coleccionar los datos. Claro, o sea, darle una utilidad a esa cantidad de datos. Exacto. Lo que pasa es que, perdón que hable de la ufología o de la ovnilogía, a mí me gusta hablar del fenómeno, no tanto de la investigación que se hace o que hace la gente del fenómeno, pero a veces es necesario. Lo que yo noto es que a veces nos convertimos en periodistas. ¿En qué sentido? Sí, en que vamos detrás de la primicia, de lo último. Entonces, hoy se difunde en internet, se hace viral una foto y vamos todos a hablar de esa foto, bla, bla, bla. Estamos un rato hablando de eso, que obviamente nos conviene porque nos da visualizaciones, nos da like y nos da suscriptores. Después sale otra noticia que el Pentágono sacó un video y vamos todos detrás del video del Pentágono, también lo mismo. Y así vamos cambiando de una noticia a otra a lo que sea lo último momento, como si fuésemos periodistas. Y en realidad no, nosotros los que pretendemos estudiar e investigar estos temas no somos periodistas, no tenemos que ir detrás de la primicia o de la última noticia. Tenemos que sentarnos a analizar el fenómeno, ¿sí? Entonces nos quedamos muy en lo superficial, digamos, en lo último, o hacemos un análisis así muy superficial del tema, muy limitado, porque cada uno se focaliza en lo que le interesa o en lo que demuestra su punto de vista del fenómeno. Entonces es un análisis muy limitado, muy superficial, y por lo tanto vas a llegar a conclusiones limitadas, superficiales. Por eso no se avanza mucho en entender este fenómeno. No, y además creo que también hay una zona de confort que es en la que se posiciona generalmente mucha gente, en donde determinan que el fenómeno es lo que más le gusta escuchar que es. Entonces ahí también hay un sesgo muy grande e impide la correcta racionalización de lo que está viendo, de lo que vio o de lo que está escuchando. Y para mí eso es, y creo que vos te lo tenés súper claro, el 17 de septiembre del 85 pasó lo del globo Mir, ¿verdad? Sobre Argentina. Correcto. Sí. En conjunto, y eso sucedió en conjunto a una oleada muy grande que también se vio en Chile y en otros países aledaños, que todos tenían que ver con Mir, con ese famoso sistema de globos que estaba descontrolado. Muchos habían cumplido ya su función y quedaron dando vuelta. Entonces yo creo que ahí se cumple mucho lo que estás diciendo, que la gente misma fue su propio periodista, ¿no? O sea, empezó a evaluar lo que nadie estaba investigando en profundidad y tampoco quisieron escuchar las alarmas de las personas que sabían y que estaban poniendo en tela de juicio lo que la gente estaba viendo y las pocas... Bueno, después vino Sierra, que fue el fotógrafo que obtuvo 4 fotos muy buenas, ¿no? En Brasil, ¿no? Creo que era de un telescopio brasilero, no me acuerdo si era un telescopio en Brasil, que captó justamente ese tipo de globo con esa cuerda que estaba abajo y todo lo que después desmitificó un poco los ovnis. Pero yo creo que ese fue un experimento social interesante para ver hasta qué punto la gente es capaz de razonar lo que está viendo. No en desmedro de los ovnis, porque a mí la verdad que, como a vos seguramente, nos apasiona, pero tenemos que ser inquisidores, ¿no? Tenemos que ir cada vez más al fondo y obligar a los periodistas. En este caso vamos a obligar a Yurchuk, que tiene su especialización ufológica, en decirnos, contanos más, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que es? Y así como con vos, creo que yo simplemente soy un comunicador de esto, ¿no? Pero con todos los que se dedican a esto, creo que la sociedad les tiene que hacer más, yo sé que esto es malo lo que estoy diciendo, pero tiene que darle más presión, hacerle más presión para que se investigue, para que todas estas estadísticas empiecen a tener otra valoración. Porque bien vos dijiste o lo rotulaste así en un programa tuyo,
pusiste que el fenómeno ovni es uno de los más, si no, de los más importantes de la vida, de nuestra existencia, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, bueno, sigo anotando cosas mientras hablas porque tirás mucha data, muchas cosas interesantes. Te aclaro el tema de la foto que mencionabas del caso del 85. Bueno, lo que pasa es que todos ustedes y todos los que seguramente te escuchan y te siguen son gente joven que nació posterior al 85, pero en el 85 pasó algo muy interesante que como vos bien decías, el 17 de septiembre del 85, un objeto, bueno, esto es un tema, pero la foto famosa fue sacada por el Observatorio de La Plata, donde yo vivo. O sea, fueron una serie de fotos donde se ve claramente lo que era un globo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el tema para focalizar. Y ahora me tildé con este tema de la foto y me olvidé lo que me decías lo último. ¿Qué me decías? No, yo en realidad lo que digo es que hay que presionar ahora a todos los expertos y a todos los que están como vos, que han hecho una especialización en la ufología, y presionarlos para que uno no se quede simplemente con que alguien diga: se vieron 4 ovnis en la zona del litoral. Ah, bueno, quiere decir que en el litoral hay muchos ovnis. Bárbaro. No, tenemos que presionar más. Los que nos gusta el tema, tenemos que tener más feedback, porque vos dijiste en un episodio, en un programa, en un envío tuyo, que el fenómeno ovni era quizá uno de los más importantes de la historia, de la vida, ¿no? De la existencia del ser humano. Entonces yo digo, hay que unificar ese criterio y darle bola a eso. Correcto. Como bien decís, yo siempre digo que para mí el llamado fenómeno ovni, que en realidad yo lo llamo fenómeno, insisto con eso, digamos, que es más abarcativo, es uno de los temas es el tema más importante de la humanidad. No el más inmediato, el más urgente, porque obviamente tenemos millones y millones de temas que solucionar, que la humanidad como tal tiene que solucionar, claro, mucho más tangible, mucho más cercano, digamos, mucho más prioritarios, digamos, ¿no? Tenemos problemas de hambre, de un montón de cosas, de guerras, o sea, en la Tierra tenemos un montón de problemas que solucionar antes, temas más prioritarios, pero el tema más importante creo que es el tema ovni. ¿Y por qué lo digo? O el fenómeno. Porque una vez que entiendas la naturaleza del fenómeno, que entiendas lo que está detrás del fenómeno, se te va a abrir la mente de una forma increíble, digamos, ¿no? Y van a cambiar muchas cosas, se van a tener que reescribir muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vos mencionabas que la gente tiene que presionar más a los que están detrás de estos temas, coincido, pero la realidad es que vivimos en un mundo, me incluyo, donde se induce a la gente a no pensar, a vivir el momento, a ver la imagen, la foto del momento, el video del momento, la noticia del momento, y después se pasa a otro tema. Pero en general, no hablo solamente del tema ovni, en general vivimos en un mundo en que nos llevan a no pensar, a no razonar, o razonar lo menos posible. Entonces nos distraen con imágenes y cosas así de ese tipo. Entonces, es natural que la mayoría de la gente no solamente le interesa la noticia del momento. Ah, mira, aparece una foto, el video, la historia del momento, y no tiene por qué a la gente en general interesarle este tema. Porque todo el mundo tenemos que vivir, digamos así, no vivimos del tema doble, tenemos cosas urgentes que hacer o prioridades. Entonces, a la mayoría de la gente es natural que no le interese profundizar más, porque es como simplemente una distracción del momento, la noticia del momento y nada más. Entonces, a los investigadores o estudiosos del tema no se los presiona, pero en realidad tendría que ser una presión autoimpuesta, digamos, si vos te metés realmente en estos temas, sea porque fuiste testigo, sea porque te interesa difundirlo, sea porque te interesa profundizar, si vos te metés realmente, no podés salir. Entonces, y vos mismo te vas o deberías autopresionarte, digamos, para ir más allá, ¿eh? Lo que pasa es que también, como decís vos, hay cierta zona de confort que, bueno, uno se conforma con que su opinión o su idea del tema coincida con algunos casos y, bueno, se limita a esos casos y ya está, ya
tengo una idea. Me quedo tranquilo porque ya creo saber lo que es el tema OVNI. Hay algunos casos que me demuestran eso y listo, y me quedo ahí. Y no voy más allá, digamos, ¿no? Pero la verdad que el fenómeno es tan complejo que habría que profundizar más. Todos deberíamos profundizar más en estos temas porque hay cosas muy interesantes detrás de todo esto. De hecho, estamos, digamos, yo la verdad que cuando empecé a escuchar, por ejemplo, que empezaba el tema de las filmaciones de los militares norteamericanos, de los tic-tac y bueno, y de todos los ovnis sobre el agua, dije, bueno, empezamos en una nueva era, ¿no? Después cuando apareció Elizondo y David Grush y todo esto, empecé a darme cuenta que nos estábamos empantanando otra vez y que se venía lo que estoy viendo ahora, que es así como las oleadas de ovnis, las oleadas de circunstancias pseudo analíticas de lo que es todo esto. Yo, por ejemplo, entiendo y me gusta y lo leo y soy muy fan de todo lo que es la historia ufológica en los Estados Unidos, porque además, al ser 500 millones de personas, tienen otro tipo de registro de las cosas históricamente. Y yo ya vi esto, yo ya vi lo que está pasando ahora, lo vi varias veces, como así lo habrás visto vos seguramente, en donde de golpe aparece, como apareció en su momento, el caso de, no sé, de Borozné en Rusia, ¿no? Fue terrible. El caso de los ovnis triangulares, ¿no? Terrible. Todas opiniones de militares y cosas. Está bien, no estaba la mediatización que hay ahora, no había internet como ahora, pero estaban en la tele, cada tanto hablaban de ese tema. Cuando salió la autopsia ovni, ¿no? La autopsia ovni, bueno, la autopsia del extraterrestre, de Santilli y todo esto, de toda la diatraba de este tema. Y por momentos todos pensamos, listo, ya vamos a saber todo. Ya están sacando eso, los catafalcos con los extraterrestres Roswell, nos lo muestran. Y siempre empezamos a empantanarnos en algo. Y ahora vienen los huevos, empezamos con los huevos alienígenas, blancos, ¿no? Empezamos con los drones sobre New Jersey. Y David Grush, que estaba y se paraba delante del presidente tipo Harrison Ford, ¿no? En peligro inminente, que una cosa tremenda. Y volvemos a empantanarnos. Y ahora vamos a volver a empantanarnos hasta que venga otra cosa más. Yo no sé si eso es culpa de la misma gente o realmente tengo que darle la mano a los conspiranoicos que dicen que hay realmente una sinarquía muy importante, muy poderosa, que constantemente agita un poco esto para que la gente se deje de joder con este tema. Dale un poquito, ¿viste? Y después vemos si dejamos pasar el tiempo. Porque pasa lo mismo que con el tema de MUFON. O sea, y con el tema del FBI. Sí, a ver, acá sacan... miren, el FBI desclasificó que investigó realmente los ovnis. No, en realidad el FBI no investigó nada. Lo que hizo fue una simple lista de cosas, ¿no? Que una agencia tercerizada las cataloga. O sea, acá no es que está Allen Hynek atrás de todas las cosas como fue realmente lo que él trabajó. Acá ya desapareció eso. No existe más, porque hoy por hoy no podría existir un Hynek. Un tipo que realmente se carga encima las cosas. Y igualmente Hynek fue reivindicado con el paso de los años, ¿no? Spielberg creo que lo reivindicó de alguna manera. Pero algo está pasando en el sentido de que volvemos a empantanarnos. Y yo ya lo he visto. Yo, voy a cumplir 50 años dentro de poco. Entonces, yo lo he visto esto, lo he leído. Yo soy un viejo lector como vos también, de 2001, no sé, digamos la cuarta dimensión obviamente, pero de ovnis, un desafío a la ciencia. A mí me gusta todo eso. Y yo me doy cuenta que vamos por oleadas también, ¿no? No sé vos qué opinás, si pensás así. No tengo mucho que agregar. Lo describiste muy bien. O sea, desde hace décadas que pasa esto que vos decís. Que van a mostrar algo, que desclasifican algo, que esto, lo otro, pero en realidad no es más de lo mismo. O sea, es más. Yo te diría, no sé realmente hasta qué punto los Estados Unidos, por dar el ejemplo típico,
sabe más del tema OVNI que muchos de nosotros acá. Y te digo más. Chan. Vos decís, bueno, pero tienen por lo menos tienen la nave de Roswell, tienen marcianos. Y yo te digo, sí. Pasa que esto es un tema medio complejo, pero vamos a ver si igual te lo tiro. A ver, el fenómeno OVNI para mí no es un fenómeno tecnológico. Ahí tenés un título si querés. El fenómeno OVNI no es un fenómeno tecnológico. Otro título. El fenómeno OVNI no es un fenómeno material. El fenómeno OVNI puede presentarse aparentemente como un fenómeno tecnológico, con los platos voladores, por ejemplo. El fenómeno OVNI puede interactuar con nuestro entorno, con nuestra materia, por eso deja huellas, por eso mutila vaca, qué sé yo. ¿Sí? Pero el fenómeno OVNI no es un fenómeno tecnológico, ni no es de nuestro plano, de nuestra densidad, de nuestro universo, como quieras llamarlo. ¿Sí? Es algo más allá, que interactúa con nuestro entorno, con nuestra densidad, con nuestro plano. ¿Sí? Y puede interactuar materialmente. Por eso el fenómeno OVNI tranquilamente, porque lo puede hacer, puede armarse un platito volador y arma un marcianito, te lo tira en Roswell o en donde sea, y bueno, ahí tienen para que se entretengan un rato. ¿Sabes? Viste como los gatos o los perros que le tiras un juguete de un peluche ahí para que jueguen. El fenómeno OVNI, el fenómeno en general va más allá del tema OVNI. O sea, si bien entramos muchos de nosotros por el tema OVNI, es solamente una de las puertas de entrada. El fenómeno se manifiesta de diferentes formas y abarca diferentes temáticas, ¿sí? El tema OVNI es solamente una pequeña parte del fenómeno. Por eso, cuando uno se mete en los temas, tenés que empezar a profundizar también en fenómenos paranormales, en mitología, en duendes, o sea, te vas dando cuenta que el problema nuestro, naturalmente, fue etiquetar cosas, compartimentar cosas que en realidad forman parte de lo mismo, ¿sí? Normalmente decíamos, bueno, si es algo con forma de plato volador, decimos, eso es un tema OVNI, fenómeno OVNI. O mejor dicho, si por ejemplo una persona está en su cama a la noche durmiendo y un ser atraviesa las paredes y se le para al lado de la cama. Si el ser ese tiene forma de cabezón, grisecito, con ojos negros, grandes, brillantes, decimos, es un ser, un alien, es un fenómeno OVNI. Si ese ser que atraviesa las paredes y se para al lado nuestro tiene la forma de un pariente nuestro que se murió de nuestro abuelo, de nuestro padre que se murió, decimos, no, eso es el espíritu, el fantasma de... Pero claro, el fenómeno se manifiesta personalmente y se puede manifestar de diferentes formas y es muy personal. Siempre pongo como ejemplo un caso que a mí me encanta, breve, te lo resumo. Este caso lo comenta siempre Daniel López, uno de los grandes investigadores de Argentina, que junto al grupo Hemisferio recorrió literalmente, te diría todo el país, no todo, pero casi todo el país, recopilando historias. Y siempre cuenta un caso que a mí me encanta, que es en la provincia de Salta, en el norte acá de Argentina, donde una señora que vivía en un lugar apartadísimo, en medio de la montaña, ahí, zona muy aislada, poblada pero aislada, digamos, muy separada una de otra. Una tarde observa, mientras tendía ropa, colgaba la ropa en la soga, digamos, observa a lo lejos el clásico plato volador, ¿viste? Dos platos soperos invertidos, bla, bla, que se desplazaba lentamente. Hasta ahí un caso típico de avistamiento OVNI, digamos, ¿no? Pero ese plato volador tenía un pequeño detalle muy interesante, que era que tenía una chimenea como hay en las casas, digamos, donde entra Papá Noel, digamos, que largaba humo. Imagínate, un plato volador con una chimenea arriba que largaba humo. Totalmente surrealista, onírico. Pero ¿qué pasa? Que ese detalle de la chimenea que largaba humo fue muy empático para la testigo, porque la señora decía, sí, porque tenía una chimenea, le decía, una chimenea, además le hacía el dibujito de la chimenea con el humito,
Sí, como tenemos todos nosotros, porque todas las casas en esa zona normalmente tienen una chimenea que larga humo cuando queman leña abajo, digamos, ¿no? Entonces, ese detalle tan familiar, tan personal para el testigo, creo que fue como una forma de empatizar con el testigo y para que no se asustara lo que estaba viendo, claro, que le sea algo familiar. Y así pasa con un montón de casos donde hay elementos en los encuentros cercanos principalmente que son muy propios del testigo, de la historia del testigo, del recuerdo del testigo, lo que sea, ¿sí? Entonces, el fenómeno se puede manifestar de diferentes formas. En el siglo XIX, fines del siglo XIX, no siglo XX, siglo XIX, 1800, fines del siglo XIX, ocurrió en Estados Unidos la famosa oleada, porque fue una oleada, la nave aérea. La nave aérea era, en vez de ser un plato volador como vimos en el siglo XX, era un barco, que era la tecnología de ese momento, pero que volaba. Un barco que volaba, como Raúl el Conquistador. De Julio Verne. Por ahí conozcan con el título. Claro. Entonces, ese barco volador que apareció por oleada, por lo menos hubo 2 grandes oleadas de ese barco en diferentes estados de Estados Unidos. Si vos analizás cada caso, cada historia, en realidad está llena de elementos que después se repitieron en el siglo XX, con los platos voladores que nosotros conocemos. Es decir, el fenómeno es el mismo, se comporta de igual manera, pero se manifiesta de diferente forma. En el siglo XVIII, como un barco, que era una tecnología acorde a esa época, digamos que la gente conocía, y en el siglo XX, cuando empezó toda la idea de los viajes espaciales, o soñar con viajes espaciales, aparecieron los platos voladores con una apariencia más tecnológica, más de la era espacial. Y hoy en día, en el siglo XXI, si se quiere, fíjate que la gente ya está hablando de luces, como de plasma y cosas así, o sea, ya se manifiesta de otra forma. Pero en el fondo es lo mismo, o sea, es el mismo fenómeno que se manifiesta de diferentes formas, e inclusive los mensajes que puede dar a este fenómeno también se adaptan un poco a la época, digamos, ¿no? Imagínate, hace 2000 años, un ser nórdico, como hoy lo llamamos nórdico, que baja en una nave, hace 2000 años sería un ángel de Dios, un ángel del Señor, digamos, ¿no? Hoy en día hay casos donde los seres caminan sobre el agua. De hecho, siempre cuento un caso de un amigo de Uruguay, que en el Uruguay descendió un plato volador y aparecieron 2 seres caminando sobre el mar hasta llegar a la playa. 2000 años atrás, el que caminaba sobre las aguas era otro ser que le pusieron el nombre de Jesús, ponele, digamos, ¿no? Que caminaba sobre las aguas. Entonces, estamos hablando de un fenómeno muy complejo que acompaña al hombre desde toda la historia, que interactúa con el ser humano y creo que de alguna forma, aunque suene doloroso decirlo, nos manipula, digamos, ¿no? Nos condiciona. Sí. Bueno. Y no solo... Sí. Perdón que te interrumpa. Yo creo que desde el momento en el que nosotros, desde hace 2000 años hasta ahora, estamos discutiendo sobre esto, es porque hay una manipulación. Porque cuando nadie te manipula, vos tenés una teoría casi fundamentada. Y justamente no podemos fundamentar nada porque estamos siendo manipulados constantemente para variar eso. Por eso yo siempre en todos los programas tiro el nombre de John Keel, porque John Keel, dentro de dentro del estilo de la literatura especializada en ovnis del año 60, el tipo dijo, esta entidad, esto que se manifiesta de estas formas raras, tiene un sentido del humor y tiene una manipulación un poco irónica y un poco sarcástica que es dolorosa para el ego del ser humano. Por eso es que nosotros nos sentimos a veces como, che, esto, una nave con una chimenea, pará. Yo entiendo que vos querés empatibilizar, pero medio como que me estás tomando ¿no? O sea, hay un poquito de eso, creo yo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, mencionaste la palabra inteligente, ahora se me ocurrió decirte algo, pero con respecto a la manipulación, el fenómeno, insisto, no quiero hablar de fenómeno ovni porque estaría limitando a solamente un aspecto del fenómeno. El fenómeno no solamente se manifiesta en cosas anómalas, digamos, porque hablamos del misterio cuando pasan cosas raras que rompen
con nuestro paradigma de lo que debería ser un universo normal, digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos un plato volador o vemos un duende, que hay la cantidad de historias de gente que vio un duende, pero duende como los dibujitos, digamos, o sea, con el trajecito, la como un leprechaun. Es otra forma de manifestarse. No solamente el fenómeno se manifiesta en cosas raras, por decirlo de alguna forma, sino que se manifiesta mucho más sutilmente, constantemente. El fenómeno está constantemente interactuando con nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que lo detectamos cuando pasan cosas anómalas. Pero si prestamos más atención a muchas cosas normales, uno se daría cuenta que está la mano del fenómeno de detrás. Y también interactúa a nivel individual muy sutilmente. Por ejemplo, y perdón que sea autorreferencial, cuando yo analizo mi vida y empiezo a notar cómo sutilmente, y a veces no tan sutilmente, fui derivando en mi camino hasta terminar con el tema OVNI y demás. Yo creo que el fenómeno nos manipula a veces sutilmente. ¿Cuántas veces un testigo te dice, mira, yo estaba en la cocina, estaba cocinando y de golpe siento la necesidad de salir al patio? No me preguntes por qué. Salgo al patio y justo pasa el plato volador, la luz, lo que sea. Entonces, creo que muchas veces el fenómeno nos induce inconscientemente a veces a tomar acciones que después derivan en un encuentro, por ejemplo, con el fenómeno. Ahora, Carlos, te hago una pregunta. Entonces, vos, con todo el tiempo que tenés de experiencia en todo esto y qué sé yo, ¿no? Y además, la experiencia muchas veces te la da este hecho de estar constantemente escuchando voces que tienen que ver con el fenómeno. A ver, aunque esto suena medio feo para algunas personas, vos, ¿cuánto crees que hay del fenómeno en el 100% de las personas que son contactadas o abducidas o bien canalizan? ¿Cuánto pensás que hay del fenómeno real de personas en ese, digamos, en ese segmento de la gente? No hablo tanto de la persona que tiene un avistamiento, sino del abducido, el contactado o el canalizador. ¿Cuánto hay del fenómeno real y cuánto hay de el bocho nada más? Por supuesto que puede haber excepciones, como en todos casos, pero creo que todas esas manifestaciones, abducciones, contactismo, canalizaciones, o como quieras llamarlas, todos son reales, sacando los casos que son chantas y todos esos comerciantes, bueno, pero todos son reales, o tuvieron un origen real, que después por ahí lo explotaron comercialmente, pero es otro tema, y que está el fenómeno detrás. Son diferentes manifestaciones del fenómeno, todo parte de lo mismo, es todo parte de lo mismo, ¿sí? Yo tengo gente muy allegada que recibe mensajes. Yo te puedo asegurar que los mensajes los recibe, ¿sí? Que son contactados, como quieran llamarlo. El punto es qué tan cierto es lo que dicen, qué tan cierto es el discurso, ¿no? Sí lo están recibiendo, pero puede ser parte de ese juego que tiene el fenómeno con nosotros, ¿sí? O sea, que alguien se comunique conmigo, no es mi caso, pero ponele, alguien se comunica conmigo y me dice, yo soy Astar Sheran de Venus. Seguramente esa comunicación es cierta, existió. Ahora, ¿era realmente Astar Sheran y era de Venus realmente? ¿O está jugando conmigo? Me está ahí estás un poco yéndote, estás siendo más, tirándote al lado malanguero, ¿no? Del asunto. O sea, vamos hacia Malanga ahí. Para la gente que no conoce... Sí, Malanga, sí. Claro, para la gente que no conoce Malanga, es un bioquímico, ¿no? En su vida normal, digamos, su trabajo. Sí, creo que sí, ¿no? La verdad no he profundizado mucho. Pablo Cano, no sé si lo tuviste en el programa. Sí, Pablo sí, a Pablo, cómo no, le mandamos un saludo. Ayer estuvimos con él. Digamos que este hombre encontró una forma y un sistema para darse cuenta de la infiltración parasitaria de estas entidades dentro de una persona y mediante, cosa que ahora ya no hace, mediante la hipnosis,
él podía, digamos, de alguna manera investigar qué pasaba y darse cuenta de quiénes eran esas entidades y cuáles eran sus objetivos. No sé, quizá vos sabés mucho más que yo de esto, obviamente Pablo más. No sé si él tuvo la capacidad de curar a alguna persona de todo esto, pero sé que ya en lo que es el Malanga empezamos a ver más lo que vos decís de este discurso mentiroso o manipulador de ciertas entidades que lo hacen con un propósito que tiene que ver con justamente la manipulación y el dominio de las personas, ¿no? ¿Me equivoco? Vos decime. Sí, el fenómeno yo creo que nos está manipulando. De la típica pregunta si son buenos o malos, viste que todo el mundo, muchos te preguntan, che, ¿son buenos o son malos? Si vos te limitás a las experiencias de cada uno, para algunos va a ser bueno, para otros son malos. ¿Por qué? Porque mucha gente, después de tener un encuentro cercano con estas entidades, se curaron de enfermedades o mejoraron o ampliaron sus conocimientos, o al revés, su inteligencia, o al revés. Entonces, para uno va a ser bueno, para otro va a ser malo. Pero uno no puede saber las intenciones, y esto se aplica para todo, no se puede saber las intenciones de alguien a través de sus actos. Porque un acto aparentemente bueno, quizás en el fondo, a largo plazo, tiene una intención negativa o viceversa. Es decir, nosotros a nuestras vaquitas las cuidamos, le damos pasto, las vacunamos, las protegemos de la inclemencia climática, que para una vaca todo eso es buenísimo, sí, los hermanos mayores me cuidan, los humanos mayores me cuidan, me dan de comer, me tengo en un lugar y después termina en un asado, digamos, la vaca, ¿entendés? Entonces, la acción por sí sola no te permite deducir las intenciones. Una cosa es la acción que hace cualquier persona, inclusive, y otra cosa la intención final que hay detrás de eso. Carlos, ¿se te ofenden a vos? ¿Se te ofenden en algún congreso donde vos disertás? Y cuando opinás, la gente, algunos de los que van, ¿se te ofenden de tu forma de ver el fenómeno? Sí, bueno, eso es natural que pase, digamos, ¿no? Porque por ahí yo digo cosas que no van con las estructuras que tenemos muchos, digamos, ¿no? Así que bueno, perdón, te cierro con esto. Sí. El fenómeno interactúa con nosotros. En lo personal creo que nos manipula, pero no sé cuál es el fin último. No sé cuál es el fin último de esa manipulación. Y otra cosa, otro de los tantos preconceptos que tenemos es que el fenómeno, ponele, es más inteligente que nosotros. O sea, damos por hecho que si algo viene de una nave, baja de una nave y bajan seres que dicen que viene de otro planeta, damos por hecho, presuponemos que son más inteligentes que nosotros. Pero la realidad, cuando uno analiza profundamente los casos, las historias, y no solamente el tema OVNI, sino en general, no hay algo que te indique que sean más inteligentes que nosotros. Te puedo aceptar que por ahí en algunos casos, si estamos hablando de unos seres que evolucionan, que sean más evolucionados. Pero el ser humano del siglo XX no significa que sea más inteligente que el ser humano del siglo XV, porque ahora viajamos a la Luna y antes apenas podíamos cruzar el mar. ¿Entendés? Y en realidad el fenómeno muchas veces se comporta como un animal. Muchas veces el fenómeno aparenta jugar con nosotros, lo que para nosotros es jugar, digamos, ¿viste? Como jugamos con nuestros animales, con el perro que le tiramos una cosa que lo va a buscar, la pelota que va a buscar, o el láser que con el gato que va corriendo detrás de la lucecita. Bueno, a veces me da esa sensación que el fenómeno juega con nosotros, acompañando a vehículos, por ejemplo, acompañando a gente, digamos, a veces el caso Polanco, famoso caso Bariloche, el caso Polanco, si vos te pones a analizar el fenómeno, la luz esa, la nave, lo que sea, en realidad estaba como jugando con los aviones. Iba de acá para allá, se corría, lo acompañaba. Vos estuviste mucho en La Pampa, ¿no? En Río Negro y La Pampa, estuviste dando vuelta por ahí. Sí. Y ahí hay una casuística muy grande de luces que acompañan. Exactamente, las luces rastreras. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una luz rastrera, una luz al ras del piso, con un caso de un marciano que baja en un plato volador? Pero es parte del mismo fenómeno. O sea, como decimos, hoy aparentemente el fenómeno se está manifestando más como luces, por eso surgen ahora las teorías del plasma y todo eso.
pero es otra forma de manifestarse el fenómeno, como que va cambiando con las épocas, se van manifestando de diferentes cosas, de diferentes formas, mejor dicho, digamos, ¿no? Pero en el fondo, cuando uno analiza el comportamiento particularmente, se da cuenta que estamos hablando de lo mismo, con otra forma, digamos, con otro formato, pero de lo mismo. Por eso es importante profundizar, digamos, no quedarse con la lucecita o con el plato del volador, y también es muy bueno escuchar a personas, a investigadores o estudiosos que tengan quizás otra visión del tema. Por eso yo en mi programa, y ahora estoy pasándome un chivito. No, por favor, al contrario. Trato de invitar gente. Es más, invito gente que yo no comparto la opinión de la persona sobre el tema, pero me parece interesante cómo lo plantea, y por eso está bueno siempre escuchar, leer diferentes posiciones con respecto al tema, porque creo que en el fondo todos tenemos una partecita de la verdad, digamos, ¿no? El tema es juntar esos pequeños partecitas de verdad que cada uno tiene y tratar de armar algo, la verdad, digamos, de tratar de describir el fenómeno en su totalidad, no parcialmente. Claro, claro. Pero esa es la manera de, además es la manera de, la contraposición de factores es lo que a uno le da la posibilidad de evaluar y de tener una imagen. Yo creo y siempre voy a ese ejemplo donde la realidad, donde el personaje es una persona que está sentada en un lugar oscuro y todos nosotros que rodeamos tenemos una linterna y cada uno ilumina una parte de eso, ¿no? Entonces, cada uno tiene una parte de eso que está ahí, que en realidad es un todo. Lo más importante del fenómeno para mí es esto que estás comentando vos, que es la de ampliar la cabeza, presionar la racionalización de las cosas, que yo a veces lo digo y se enojan conmigo. Por eso te preguntaba a vos si se te enojaban, porque es como en algún momento yo también he preguntado y me han dicho, ¿pero vos creés en que son metálicos? Y entonces la gente no quiere que vos le digas, como me pasa a mí, que digo, por un lado son metálicos y por otro lado no. O sea, es muy complejo explicarlo. No, viejo, pero jugate. Pero yo no me puedo jugar, yo digo lo que voy viendo, porque te escucho a vos, escucho al otro, también me presto atención a mí mismo. Y desde el momento en el que el fenómeno entra por mis vías sensoriales, ya hay varias formas de verlo. No hay una sola. Entonces, bueno, pero hay gente que quiere que vos le digas, no, los extraterrestres son buenos, no, los extraterrestres son malos, no, son objetos metálicos, no, son. Y bueno, me parece que el conocimiento viene a través de esa contraposición de factores que decís vos. Estoy convencido. Pero esto no solamente aplica al tema OVNI, sino a la vida en general. En política, en economía, no sé, por decirte esos temas tan controversiales muchas veces. Y por ahí el tema está en que no escuchamos al otro. Nos encerramos en nuestra opinión, y cuando alguien quiere opinar de algo en forma distinta a lo que pensamos nosotros, como que lo rechazamos, lo ignoramos, no lo escuchamos y nos encerramos en nuestro punto de vista. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida, y en el tema OVNI mucho, digamos. Es un error igual, es un error. Carlos, por supuesto. Tengo 3-4 minutos más y te quiero hacer una pregunta que le hacemos siempre y usualmente cuando tenemos tiempo, porque a veces no me doy cuenta. Y acá podés responderla a tu manera, y es una pregunta, digamos, tradicional. ¿Qué opinión tenés sobre lo que se denomina hombres de negro en la ufología? Qué interesante. Mira, los hombres negros es parte del fenómeno, es otra manifestación del fenómeno, y te lo resumo en una historia increíble que pasé en mi canal en algún momento. Ushuaia, año 2000. Una testigo de nombre Claudia, tengo todos los datos, hablé con ella, ¿no? Le voy a resumir el caso, pero es increíble. Estando en su oficina, que daba a la calle, entran 3 hombres de negro, no uno, no 2, sino 3 hombres de negro. Cuando digo 3 hombres de negro, 3 hombres trajeados, con el maletín y todas esas historias. Entran los 3 en fila india, uno detrás del otro, desplazándose igual, o sea, moviéndose. Cuando uno movía el pie izquierdo, el otro pie izquierdo, todo igual, como si estuviesen marchando. Van hasta un pasillo, regresan, te lo estoy resumiendo mucho. Cuando regresan, la testigo observa. Bueno, cuando estaban en el pasillo, fue visto también por otro testigo que estaba en una oficina por ahí. Pero cuando regresa,
los 3 hombres de negro, delante de la testigo, se fusionan en uno. Ah, la mía. Pero no es que el de adelante y el de atrás se fueron juntando despacito con el primero, no. Como de golpe los 3 se convierten en uno. ¿Sí? Delante, la testigo te lo jura por sus hijos, digamos. Y eso es una otra manifestación del fenómeno. Ahora voy a decir, pero ¿estaban realmente físicamente ahí? Y esto lo llevo también por el tema OVNI. Por ahí solamente los veían las testigos. Si hubiese habido una cámara de seguridad, que no había, si hubiese habido una cámara de seguridad, por ahí no veía nada. Como los fantasmas, ¿viste? Cuando la gente habla con los fantasmas, que la cámara no capta nada, pero el testigo te dice, yo estuve hablando con tal persona que estaba muerta, y lo estuve hablando, toqué. El testimonio del elemento de seguridad, pero, digamos, por más que no estuviese ahí físicamente, por ahí solamente lo percibía, se lo hacía percibir al testigo, pero la testigo lo ve como algo más real que la realidad. Digamos, no es una ilusión, o sea, ella lo vivió. Y tal vez muchos casos del tema OVNI, como el de la chimenea, la testigo lo vivió. Quizás no estaba ahí físicamente, por eso si uno filmaba no aparecía nada. Pero la testigo lo vivió más allá que la realidad. O sea, el fenómeno puede interactuar con nosotros, no solamente haciendo ver cosas, sino vivir cosas, percibir cosas más reales que la realidad. Mortal el caso ese, yo la verdad que no lo conocía. Mirá que soy un medio nerd del tema de los Men in Black. No de la película no me interesa en absoluto. O sea, hablo del fenómeno de Bender, vamos a decir, ¿no? De Stendek. Y la verdad que no lo sabía, no lo conocía. Esto sucedió en Ushuaia. Busquen después Hombres de Negro en Ushuaia, o pongan la palabra Ushuaia, creo que estaba en el título. En tu canal. La palabra Ushuaia, en mi canal, y van a escuchar en audio, porque la testigo, si bien la invité para hablar personalmente, prefiero solamente en audio, que fue una entrevista que dio un programa de España y de ahí yo la contacté. Excelente, porque me encanta. Así que te lo voy a ver y te lo voy a comentar ahí. Así, re cholulo. Dale. Bueno, sí. Llegamos a lo último. La verdad que te agradezco un montón porque pasó recontra remil volando. Todo lo que dijiste me encanta. Espero que te hayas sentido cómodo, que hayas podido hablar tranquilo. No, un placer. Muchas gracias. Y bueno, te despedimos. Te podemos encontrar. Toda la gente te puede encontrar en Demonios en YouTube. ¿Tenés algún otro...? Pongan en internet youtube.com/demonios, youtube.com/demonios, con sí. S, demonios, y ahí nos van a encontrar, o @demonios en YouTube. Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Seba, muchas gracias. Un saludo a todos, a mi hermano también que está trabajando con esto. A Renata, un perdón que no pude estar en tu programa, pero bueno, tuve unos problemones terribles, pero ya vamos a estar. Así que muchas gracias a todos por haber estado en Blaster y nos estamos encontrando muy pronto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un placer. Saludos a todos. Gracias.